Si te pregunto quién fue el primer científico de la historia, seguro pensarías de Newton, Galileo o Aristóteles. Pero ¿y si te dijera que los primeros científicos habitan la Tierra desde tiempos primitivos? Bueno, primero debemos ponernos de acuerdo en lo que es un científico. Para no hacer largo el cuento, podemos decir que un científico es una persona encargada de generar conocimiento. Una persona que, usando la razón y la lógica, se dedica a investigar nuestro entorno con el fin de resolver problemas, hacer descubrimientos que nos permitan seguir progresando o simplemente explicarnos cómo funciona el mundo que nos rodea. En la Edad Media se abrió el camino al empirismo, al basar la generación de conocimiento en la observación de los hechos y la experiencia. Este proceso se concretó a partir del siglo XVI, en lo que hoy conocemos como método científico. Una vez aclarado esto, seguimos estando en el punto de partida, ya que si decimos que la ciencia se basa en la observación y la experimentación, en algún punto de la prehistoria nos dimos cuenta que al unir huesos y palos podíamos crear herramientas y armas que nos permitían no solo cazar mejor, sino también cazar animales mucho más rápidos y fuertes que nosotros. Hace cientos de miles de años nos dimos cuenta que el fuego no solo quemaba, también servía para iluminar las noches, abrigarnos durante el invierno y hasta cocinar nuestros alimentos. Si bien el progreso de la humanidad es consecuencia del conocimiento y la inteligencia, no es del tipo de ciencia que estamos buscando. Tal vez debemos situarnos más adelante en el tiempo, justo en el momento en el que la semilla de la razón y la lógica fueron plantadas. En una época en la que la explicación de la realidad se encontraba en manos de poetas, época en la que el origen de todas las cosas se atribuía a dioses, hubo pensadores que se atrevieron a mirar el mundo de manera diferente. En sus mentes se comenzó a forjar la idea de que el mundo tenía un origen natural. Tales de Mileto, conocido como el primer filósofo occidental, fue el que dio el primer paso en esta revolución de pensamiento. Tales propuso que el agua era el origen de todo, y esta afirmación fue un hecho que cambió la historia, ya que por primera vez un hombre trataba de explicar el origen de la realidad sin recurrir a mitos, sino utilizando algo accesible a la percepción humana. Su propuesta era una afirmación que podía ser observada, discutida y contrastada. Acababa de nacer el pensamiento científico. A Tales le gustaba compartir lo que aprendía de sus viajes, así que formó la escuela Milesia, que contaba con Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo de este último. Se cuenta que en un viaje a Egipto, Tales quiso medir la altura de una pirámide, y para eso creó su propio teorema. Puso un palo vertical en el suelo y ya que los rayos del sol viajan en forma paralela, tanto la sombra del palo como la sombra de la pirámide tendrían el mismo ángulo, lo que significa que sus lados serían proporcionales. Y al medir esa proporcionalidad se podría saber el tamaño de la pirámide. Tales fue también la primera persona en predecir un eclipse, el eclipse que terminó con la guerra entre lidios y medos, y por sus acciones Tales era conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. Anaximandro tampoco se quedaba corto, al igual que su maestro pensaba que había un elemento como origen de todo, pero para él no sería el agua, sino un elemento indeterminado e infinito, un elemento que llamó apeiron. Para Anaximandro el apeiron era el origen de todo, del cosmos, de los planetas, de la vida. Para él veníamos de seres salidos del agua, una forma analógica a la que Charles Darwin propondría miles de años después. A partir de aquí, el pensamiento científico se fue esparciendo, dando lugar a la aparición de figuras como Pitágoras o Aristóteles. Y a partir de aquí, creo que la historia ya se la saben. Copérnico establece la teoría heliocentrista, Galileo Galilei mejora el telescopio y la confirma. Johannes Kepler describió las órbitas elípticas de los planetas, que fueron explicadas por Newton y su ley de gravitación universal. Y después la dinámica, la termodinámica, la electricidad, el magnetismo, la radioactividad, la teoría cuántica, la relatividad, etcétera, etcétera. Ahora sí que ya sabemos quiénes fueron los precursores de esta maravillosa disciplina que nos permite entender y comprender de mejor manera el mundo que nos rodea. El conocimiento y la inteligencia están en el origen del progreso de la humanidad, un progreso debido a la capacidad desarrollada por la especie humana de observar, de recordar o almacenar información, de razonar y entender, y de utilizar esas capacidades para progresar de una forma jamás conocida en los miles de millones de años de existencia de la vida sobre el planeta Tierra.